Hola, vamos a ver ahora el tema de interés compuesto. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tipo de tasas. Eh, Normalmente cuando adquirimos algún tipo de financiamiento, ya sea un banco o alguna institución que de financiamiento, eh, siempre es bueno saber cómo estamos tratando el tipo de tasas. Si, para poner pues algún ejemplo particular, si alguien desea comprar un vehículo, comprar un carro, y lo quieres comprar financiado porque eh, no te sale comprarlo de un solo porque no tienes el dinero o crees que sale mejor comprarlo financiado, pues al menos debes de saber algunos tips importantes. Por ejemplo, la tasa de financiamiento. Aquí le puse, por ejemplo, el 12%. O sea, suponiendo que te van a dar el carro con un financiamiento de 12%. Vean que la tasa dice 12%, no especifica más. Así normalmente son pues las publicidades de los que trabajan con este tipo de productos. También el plazo es sumamente importante en cuánto tiempo lo vas a pagar, en 5 años, 7 años, dependiendo de la casa comercial. Y también el valor que vas a dar en el primer desembolso, que es conocido como prima. De igual manera, ven pues en la vida cotidiana, si quieres comprar una casa, también pues básicamente eh, tendríamos los mismos puntos. Por ejemplo, la tasa que nos van a dar el financiamiento para esa casa, el plazo, que generalmente para las casas no son plazos cortos, pues son plazos normalmente mayores de 5 años. Y también la prima, cuánto vas a dar de desembolso de inicio para adquirir esa casa. Ahora, si nos centramos meramente en una empresa y lo que deseas comprar es una maquinaria, entonces quiere decir de que las condiciones básicamente son las mismas. Vas a hablar sobre la tasa de financiamiento, vas a hablar también sobre el plazo que vas a pagar esa maquinaria y también la prima que vas a dar para desembolso. Normalmente en los préstamos empresariales o industriales, cuando ya sos cliente del banco o el banco te da también o te puede otorgar un periodo de gracia. Algunas instituciones, en Nicaragua existen esas instituciones que te pueden dar financiamiento para alguna maquinaria y te dan un periodo de gracia para comenzar a pagar. Son casos muy particulares que también para empresas meramente pues se puede llegar a un acuerdo. Como pueden ver, técnicamente el tipo de tasa que vamos a solicitar en este tipo de préstamos que hemos hablado, pues es sumamente importante. Por lo tanto, vamos a estudiar cómo trabajan las tasas. Vean qué interesante la forma cómo se trabajan, cómo se piensan las tasas, cómo se analizan para hacer los cálculos respectivos. Vamos a ver. La primera tasa que vamos a analizar son las tasas nominales. Las nominales son las comunes, las que vemos normalmente en las publicidades, etcétera. Son tasas que son al año, pero se pagan como se capitalizan. En este curso le vamos a poner la variable J a las tasas nominales. Repito, las tasas nominales son anuales. Por ejemplo, la más común es la capitalizable mensual. Noten que la variable J, la nominal, tiene ahora un apellido, CM, que significa capitalizable mensual. Eso me está indicando de que los pagos van a ser mensuales. Algo interesante que tienen que grabarse en su cabecita es que no todos los financiamientos se pagan de manera mensual y no todos los financiamientos se pagan en cuotas. O sea, que puede adquirir un préstamo hoy y aunque sea capitalizable mensual, él va a acumular intereses todos los meses hasta la fecha que se va a pagar y hace un solo pago. Pero bueno, sigamos acá con las tasas. Por ejemplo, la capitalizable semestral. Quiere decir que voy a hacer interés o se va a acumular el interés cada semestre, cada 6 meses. No es mensual, cada 6 meses. Capitalizable trimestral. Cada, cada trimestre se va a capitalizar. La capitalizable cuatrimestral, cada 4 meses. Aquí es importante ver que CC puede significar capitalizable cuatrimestral para algunos textos y para algunos significa capitalizable continuo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. También capitalizable diario.
Y así podemos ir viendo la forma de capitalizaciones. También está la quincenal, está la semanal, etc. Ahí hacen falta algunas tasas, aquí solamente para ilustrar el tipo de tasa nominal y explicar un poco cómo funciona. Por ejemplo, la capitalizable mensual se va a pagar 12 veces en un año. O sea que aquí viene y le pongo a la variable de la capitalización 12. La semestral son 2 veces en el año, la trimestral 4 veces, la cuatrimestral 3 veces en el año y la diario que puede ser 360 o 365, depende cómo vayas a trabajar, eso ya queda a tu gusto. O el de la casa financiera que aunque estés trabajando. Veamos el ejemplo que puse al principio, que era 12%. ¿Se acuerdan? El caso del vehículo. Entonces era 12%, pero no tiene apellido. Y ven que las publicidades que normalmente ponen las instituciones financieras no te ponen el apellido. Uno asume, o no sé por qué la gente lo hace, pero asume que se va a pagar mensual. Por lo tanto, quien te va a decir cómo lo vas a pagar es el apellido de la tasa. Si me dice 12% capitalizable mensual, el tipo de tasa es nominal, o sea, es al año, pero se paga mensual. Y se va a dividir ese 12% en 12 partes. Si es capitalizable semestral, quiere decir que él se va a dividir en dos partes, 6% y 6%. Si es trimestral, aunque sea el mismo 12%, pero su apellido es capitalizable trimestral, entonces en ese caso él se va a dividir en 4 partes, 3% para cada trimestre. Si fuese cuatrimestral, el 12% se divide en 3 partes. Y si fuese diario, pues puede ser fraccionado en 360 o 365. Ven entonces que el mismo 12% puede significar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de su apellido. Lo que va a poner a trabajar la tasa es cómo se capitaliza. Si la tasa es anual y es nominal, necesito ese apellido para saber cómo se va a pagar y cómo se van a hacer todos los cálculos al respecto. Ven desde ahí entonces cómo estas partes financieras son un poco cuidadosas a la hora de trabajar, por ejemplo, en una empresa y vas a adquirir un equipo. Si no sabes cuál es el apellido de la tasa, puedes hacer un cálculo erróneo. Importantísimo ahí, importantísimo. Y más en la vida cotidiana, pues si vos tenés una tasa ahí y no sabes el apellido, entonces vas a confundirte a la hora de cómo vas a capitalizar o cómo vas a pagar. Otra tasa que es importante acá es las tasas efectivas. Y las tasas efectivas son técnicamente las que se utilizan en las fórmulas. O sea, ellas son las que realmente son las que van en la fórmula. Son conocidas como I, y si es nominal, utiliza la tabla J, la tabla J, la tasa J nominal y la divide entre M, que es su capitalización. Ya hemos visto que es J y qué significa esa M en el cálculo que está aquí arriba. Por lo tanto, todas las tasas nominales se pueden convertir en efectivas, simplemente dividiendo su tasa entre su capitalización M. Entonces, la tasa capitalizable mensual se puede convertir en una efectiva mensual. La capitalizable semestral se convierte a la hora que divido en una efectiva semestral. Y así sucesivamente, las capitalizables se convierten en efectivas. Siempre que divida J sobre M. Veamos el ejemplo. Si tengo el 12%, que es el ejemplo del vehículo, y la tasa es capitalizable mensual, divido entre 12. 0.2 entre 12 me da 0.01, que significa el 1% efectivo mensual. Esa es la tasa que vamos a utilizar en la fórmula. No es el 12%, es el 1% el que vamos a utilizar en la fórmula. Si es efectiva semestral, aunque sea el mismo 12%, ella va a agarrar la capitalizable semestral y la va a dividir en 2. Vean que el 12% es el mismo, pero la tasa está cambiando de acuerdo a su capitalización o su apellido. Y así para cada una de ellas, etc. Veamos la última tasa a considerar en este caso, la tasa efectivas anuales. Aquí es conocida como IE, algunos textos la conocen como IA. Bueno,
Son tasas que son bases y solo se pagan al año, o sea, una sola capitalización en un año. Si yo adquiero un préstamo hoy, hasta el próximo año voy a hacer el primer pago o se va a acumular mi primer interés. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos el panorama de cómo se dividen las tasas. Nominales, efectivas del periodos y efectivas anuales. Vamos a ver algún ejemplo. Si pongo, o yo les digo, por ejemplo, 24% capitalizable mensual, ¿qué tipo de tasa es? Como lleva la palabra capitalizable, es un tipo de tasa nominal, o sea, es anual. ¿Qué quiere decir? Es una J 0.24, que para saber cuánto es la efectiva, debo saber cuánto es su capitalización, o sea, M, vale 12. La dividimos, recordemos esa fórmula. Esa fórmula J sobre M es extremadamente importante para todo tipo de cálculo que vamos a hacer aquí en adelante. Dividimos entonces 0.24 entre 12 y me va a dar el 2% efectivo mensual. Y es el que se utiliza en los cálculos, en las fórmulas que vamos a ocupar más adelante. Otro ejemplo, 18% capitalizable semestral. Tipo de tasa, nominal, porque lleva la palabra capitalizable. J 0.18 CS. M, ¿cuánto vale? 2. O sea, 2 capitalizaciones en un año. Y para encontrar su efectiva solamente dividimos entonces 0.18 entre 2 y ya. Es 9% efectivo semestral. Último ejemplo. 7% efectivo trimestral. Tipo de tasa, la misma palabra me lo dice, efectiva. Ya es una I directa, 0.07 efectiva trimestral. Si quiero ver su capitalización, pues es 4 trimestres en un año y ya está directo. No hay que dividir nada porque ya ahí está directo y es 7% efectivo trimestral. Bien, aquí trataba con esta presentación de dar un panorama o una aclaración de cómo más o menos trabajan las partes financieras en el mundo empresarial, bueno, y en el mundo muy personal también, porque como también puede ser una empresa, también puede ser algún préstamo personal y funciona de la misma manera. Mucho cuidado entonces, ojo con las tasas, ojo con el apellido que están trabajando y ojo también a la hora que están trabajando en una empresa, cómo vamos a hacer los análisis, porque depende mucho de esa capitalización.